Bueno, nosotros somos de la cooperativa de diseño. En la cooperativa trabajamos 6 mujeres diseñadoras de diseño gráfico, industrial y audiovisual. Hace 4 años que estamos trabajando acá en la fábrica IMPA, que los trabajadores nos den un espacio para poder funcionar. Dentro de la fábrica también funcionan otros emprendimientos o colectivos de trabajo como Radio Semilla, Barricada TV, DTL, el Bachillerato Popular, la Universidad de los Trabajadores, que eso sería el polo educativo, y el centro cultural, además de la fábrica que también produce. IMPA es una fábrica recuperada que sigue luchando por la expropiación definitiva. Y nosotras, digamos, dentro de lo que es el diseño en todos sus ámbitos, tratamos de orientarlo a lo que es el diseño, le decimos desde y para el pueblo, que sería orientado a las necesidades populares, digamos, y las necesidades lo que serían del pueblo y de la clase obrera. Sería eso lo que venimos trabajando hace 4 años. En general, al principio estábamos más en una búsqueda de contactarnos con tanto fábricas recuperadas, cooperativas, incluso sectores también de los pueblos originarios que hemos trabajado, y ahora seguimos obviamente en esa búsqueda o en esa orientación, pero también lo bueno es que habiendo ya realizado una cantidad, digamos, de laburo en ese sentido, estamos en cierto circuito en el cual también se nos acercan sectores con los que nos interesa trabajar, así que un poco fue buscarlo y ahora también generar redes, o sea, vamos a seguir profundizando redes que ya medio se generaron, pero ese sería un poco los sectores con los que nos interesa trabajar, o cualquier, digamos, en realidad, organización o organización productiva del campo popular, lo que entendemos que es el campo popular. Bueno, en principio estamos abiertas a cualquier tipo de propuesta. La cooperativa es un espacio que tiene un contacto en donde pueden llegar de todo, como vos decías. Si bien nos interesa y es una línea en la que estamos decididas a seguir y seguir profundizando, que tiene que ver con trabajar con fábricas recuperadas, empresas recuperadas y cooperativas, también muchas veces trabajamos con clientes particulares o del sector privado y en lo que podemos también de alguna forma transmitimos la idea de por qué somos una cooperativa, por qué es importante para nosotras trabajar con cooperativas, rescatamos y un poco trabajamos con los valores que tienen que ver con el cooperativismo, también nuestra forma de organización, quizás para un privado, para una autogestionada o para alguien, está bueno tener contacto y aprender a trabajar en conjunto y ver cuáles son las cosas que ayudan a que el trabajo también, nosotras siempre sí o sí es un trabajo asociativo, o sea que estamos involucradas tanto nosotras como la persona que pide el servicio y al mismo tiempo también generamos nosotras proyectos propios en donde también nos acercamos a otras organizaciones o personas o porque nos interesa lo que están haciendo ustedes, retratar, contar, generar contenidos también, así que de alguna forma es como que todo se va relacionando, todo con todo. Y en ese sentido lo que mencionaba Flor tratamos ya adelante un método participativo en el cual no sea que nosotros nos encerramos en un cuarto, porque muchas veces en la facultad te preparan para eso, para que vos como diseñador aislado del comitente real o del contexto desarrolles una solución medio mágica, maravillosa y se la vuelques al otro. Entonces nosotras tratamos de luchar contra eso y tratar de ver cómo es el método para que en definitiva el comitente, el usuario, quien sea que necesita esa herramienta de diseño o que se construya en conjunto, sea parte de ese proceso y de alguna forma entre las herramientas que tenemos nosotros y las herramientas que tiene el otro, llegar a desarrollar lo que sea, una gráfica, un producto, un audiovisual. Entonces, es algo que también estamos desarrollando y tratando de encontrar la vuelta, basándonos también en muchas teorías que ya existen y mucha gente que ya lo desarrolló, no es que lo estamos inventando, pero aún así es ir contra algo hegemónico, entonces requiere una construcción o parar un segundo y pensar qué es lo que estamos reproduciendo también cuando trabajamos. Está buenísimo. En el transcurso de estos años claramente se empezaron a generar relaciones con todas las organizaciones y grupos que participan en IMPA, también con los trabajadores. Llegar a las 9, 10 de la mañana, nosotros más o menos manejamos ese horario y ellos están trabajando desde las 6 de la mañana y el ritmo de las máquinas y esas son cosas, bueno, eso que siempre decimos como un pulso de trabajo y también a medida que fue avanzando el tiempo en los relatos, en las historias de las fábricas recuperadas, empezar a ver también cuál es eso que decíamos, ¿no? Cómo vamos construyendo nosotras el diseño
para las necesidades reales, ¿no? A partir de las historias reales, de la gente real defendiendo sus puestos de trabajo, organizándose para también defender los puestos de trabajo de otras fábricas, y así creo que vamos construyendo un poco el espíritu de la cooperativa a partir de eso. Nosotras este año tuvimos la posibilidad, venimos participando en las reuniones del MENER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que también fue un proceso, primero de conocer algunas cooperativas, de las cooperativas que nos inviten a una reunión o empezar a compartir más espacios, vamos a un asado, y de repente, vamos a una reunión a ver qué pasa cuando se juntan muchas cooperativas, principalmente recuperadas, ¿no? En el caso del MENER. Pero este año, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, y fue un proceso, no podría haber sido antes, pero participamos de lo que fue la toma de una recuperación de una fábrica, por ejemplo. Y compartir esa noche con los trabajadores y volver a escuchar historias, y no solo escuchar las historias del pasado, sino ya estar viviendo y siendo parte de lo que estaba pasando en ese momento, creo que nos va construyendo en nuestro espíritu y nos va fortaleciendo en las ideas, y como que va dejando bien claro cuál es el camino que estamos queriendo hacer, ¿no? No, para mí hay una cuestión que en realidad cualquier profesión o cualquier trabajo se ancla sobre el tipo de sociedad en el que está o en la que está, y las relaciones que existen entre las distintas clases o entre los distintos sectores de esa sociedad. Digamos, el rol de la mujer, por ejemplo, muy particular en lo que es, en realidad de todo, porque de clase también, pero los juguetes nosotros en general lo tomamos desde cómo construye, o en realidad no construye, reproduce estereotipos opresores de género, principalmente lo que tiene que ver con las mujeres, un poco con los hombres también, pero principalmente con que a la mujer se le asigne todo lo que tiene que ver con belleza, maternidad, vida, no sé, cuidado de la casa, de los hijos. Exacto. También roles de clase. Salir a la calle. Sí, total. De clase también, porque está el, obrero que trabaja en esto, y está el profesional que es médico. Entonces también está como en sus distintas formas reproducen roles o estereotipos dominantes o ideas dominantes de cuáles tienen que ser los roles de cada uno en la sociedad, que se ancla sobre una sociedad que es de una forma. Entonces, para mí ahí el diseño, esto creo que lo venimos discutiendo así, que el diseño no es que lo va a inventar, sino que, como cualquier otra profesión o trabajo, reproduce lo dominante de la sociedad en general, eso sería lo hegemónico. Por eso, para nosotras, y también lo tratamos de discutir dentro de lo que es el ámbito de la facultad, como diseñadoras y como parte de la sociedad tenemos que tratar de romper esa reproducción de esa construcción y replantear que tanto el diseño como cualquier otra cosa es una herramienta y se puede usar o al servicio de una clase o al servicio de otra. O sea, para reproducir una opresión o para ir en un camino más liberador. Entonces creo que para nosotras es un poco tomar, porque somos diseñadoras, pero también somos personas y luchamos en muchos ámbitos que no es nada más el diseño, porque si no, nunca veríamos ningún cambio solo si nos quedamos en ese plano. Pero me parece que un poco es tomar el diseño como una herramienta y usarla desde un punto de vista de clase, digamos. Que sea eso, justamente que esté al servicio de los sectores populares. Y por eso trabajando de conjunto y cambiando la forma en la que trabajas, es como toda una rueda que se va como alimentando. O sea, no es solo ni que vos te paras desde que sos el superhéroe diseñador, entonces vas a ayudar a los demás con tu gran diseño, sino más bien desde una unidad de clase y ir juntos poner eso al servicio de lo que sirve, de una lucha, de un tipo de forma de trabajo que necesite mejorar en algún aspecto su producción o lo que sea, y avanzar desde ahí. Que me parece que dentro de lo que es el ámbito académico hay una lucha muy grande para dar en ese sentido, porque la realidad es que nosotros somos todas egresadas de la UBA, y dentro de lo que es la FADU, que es la universidad la Facultad de Diseño, hay una reproducción muy grande de lo que es el rol del diseñador al servicio de o los monopolios o los intereses dominantes. Entonces creemos que no es solo, en la vida profesional que hay que dar ese debate, sino mismo dentro de la facultad, y tratar de impulsar que la facultad forme diseñadores para la sociedad que le da sentido a la facultad, y no para los intereses, extranjeros, imperialistas, monopólicos o de los, grandes capitalistas, sino justamente un servicio de diseño junto a las clases populares. Yo creo que lo que pasa es que surgen, volviendo y repitiendo palabras que me parece que son la clave, que tiene que ver con necesidades, por ejemplo. No hay necesidades del pueblo, de lo que somos nosotros, los trabajadores, la gente.
Para dar un ejemplo, acá en IMPA funciona un bachillerato popular, no es un secundario como lo que estamos acostumbrados a tener. Sin embargo, funciona hace 10 años, hay una cantidad impresionante de chicos que pueden tener la posibilidad de terminar el secundario, inclusive hay muchos trabajadores de la fábrica que terminaron el secundario gracias al bachillerato en IMPA. Este año nosotros tuvimos la posibilidad ahora de hacer un trabajo en conjunto con ellos, o sea, de estar cerca, de ver cómo funcionan, de cómo son los docentes, de cómo trabajan, y es alucinante, la verdad es que es espectacular, realmente desde todo punto de vista, la relación que tienen los estudiantes con los docentes, ciertas cosas que no estamos acostumbrados, por ejemplo, madres que vienen con sus hijos al colegio, que de otra forma no tienen la posibilidad de estudiar. ¿Qué colegio te da la posibilidad de ir con tu hijo? Y es la realidad de muchas mujeres o también hombres, ¿por qué no? En algún caso que... Entonces, estas nuevas formas, por decirlo de alguna manera, no sé si nuevas, estas otras formas de lo que estamos acostumbrados, que es lo hegemónico, lo que son absolutamente súper interesantes, y mientras surjan de necesidades y respondan a necesidades, está buenísimo. Inclusive creo que son, por ser también de alguna forma lo diferente, súper creativas, entonces aparecen otras nuevas formas, ahí sí, de llevar adelante tanto disciplinas, desde lo profesional, desde lo laboral también, porque no, el bachillerato de IMPA tiene en este momento en tercer año una materia que es cooperativismo, que articula con otra materia en donde ellos forman una cooperativa de trabajo. Entonces ya de alguna forma se van del secundario teniendo una experiencia de cooperativismo, habiendo resuelto una organización que les permite tener un trabajo, hacen cuadernos, entonces bueno, aprenden a encuadernar y con eso también ofrecer un producto y ver cómo es la comercialización y cómo difunden el trabajo que ellos están haciendo. Todas esas herramientas son para siempre, o sea, les van a servir para desarrollar y empoderarse y tener ellos mismos sus propios proyectos, así que más que, mirá, ¿qué más? Sí, para mí, o sea, yo una parte de acuerdo con lo que dice Flor, esto capaz son ya posiciones más, yo lo digo desde lo personal, me parece que también, mismo de ese sentido, de poder llevar tus hijos como docente o como estudiante al colegio y que haya un lugar que, digamos, una guardería que lo contemple, como lo mismo en la universidad, digamos, los derechos tanto de madres como padres, como la orientación de la educación o de qué forma también se enseña, digamos, todo eso, los bachilleratos populares tienen un planteo que me parece que es muy interesante, pero a su vez yo creo que no hay que dejar de dar la lucha dentro de lo que es la educación estatal, porque en definitiva también es la educación en donde va el pueblo en su mayoría y que también, justamente también es algo que pagamos entre todos, entonces sostenemos entre todos. Entonces para mí la lucha dentro de lo que es la educación pública y gratuita, tanto en la universidad como en la escuela, es algo que hay que dar también. O sea, si bien acuerdo con los bachilleros populares, sí. También me parece que el otro es algo que no hay que abandonar. No, la realidad es que, digamos, muchas veces lo que pasa en las fábricas, cuando ya llegan a la quiebra, no es que de un día para otro quiebran y después se recuperan, ya van con un vaciamiento previo y muchos de los capaz profesionales se van yendo en el periodo en el cual se va haciendo un vaciamiento en las fábricas y demás, entonces que los ingenieros o marketing o demás como que abandonan el barco si querés y los trabajadores son los que bancan ahí. Y en el proceso de recuperación también hay un tiempo que viene probablemente de no estar recibiendo sueldos durante un tiempo prolongado, tener que hacerse cargo no solo de la producción, sino de todo el conjunto de tareas que tiene cualquier fábrica. Entonces, en ese proceso también los tiempos son largos y quizás, sí, muchas veces pasa que lo que tiene que ver con diseño e imagen queda relegado y eso hace que muchas veces no tienen competitividad en el mercado, porque para dar un ejemplo, nosotras trabajamos con Intiplac, que es una cooperativa que hacen placas calefactoras. ¿Vieron las placas que son los cuadrados blancos? En internet vos te metés y la principal competencia, por decirlo de alguna forma, en la que está posicionada es porque tiene una página web con buenas imágenes, porque está bien hecho la parte de diseño, entonces la gente automáticamente compra a partir de eso. Y nosotras empezamos haciendo la identidad de la cooperativa y un catálogo y ya automáticamente cambia completamente la mirada o la percepción de la gente cuando ve el producto. Eso es así, funciona en todos lados, digamos. En Durax ni hablar, nosotras estamos rediseñando packs de Durax que son del 80. Sí, porque también hay... Perdón.
Sí, sí. Que también hay una cuestión que para mí hay dos aspectos. Uno es que en lo que tiene que ver con fábricas recuperadas, una vez que se recuperan y que pasa un tiempo y que ya empiezan a producir y tienen, digamos, una estructura de ventas que les permite no pensar en lo inmediato económico, sino ya empezar a pensar en la producción y mejoras que hace falta hacer, empieza la cuestión de que la marca que en general está instalada, porque son fábricas que vienen hace un montón de tiempo, empresas que vienen trabajando hace mucho tiempo, que están instaladas, hace falta darles una vuelta de identidad en lo que refiere a que ahora está bajo gestión de los trabajadores, entonces no es lo mismo que la patronal, entonces, qué sé yo, Durax, Zafra, mismo INPA, no sé, un montón de fábricas recuperadas que necesitan tener una identidad propia, que no es la misma que antes, pero a su vez es una marca instalada y reconocida. Entonces se plantea para los diseñadores como bueno, ¿cómo le das la vuelta para que tenga una identidad, digamos, más obrera, si querés, pero que también mantenga el reconocimiento de la marca? Entonces hay un interés comercial por un lado, pero por otro lado un interés como de identidad. También de contar la historia de las fábricas, ¿no? Eso es un desarrollo, por ejemplo, de packaging que nosotros hacemos para las recuperadas o las web o lo que fuera. Bueno, contar un poco la historia, el sello de lanzar de elegir trabajar con cooperativas, o cuando vas al supermercado, poder fotear trabajos que están, por ejemplo, en las góndolas y decir, bueno, así como nosotras venimos trabajando, las recuperadas hicieron ya su trabajo, están haciendo su trabajo, nosotras estamos acompañando ese proceso y al mismo tiempo como consumidor, cuando vas al supermercado, nosotras te estamos diciendo que esto es una recuperada, una cooperativa, vos podés elegir también, ¿no? Involucrar un poco también. El otro día escuchaba a alguien que decía dejar de pensarnos como consumidores y empezar a pensarnos como consumadores. O sea que vamos a completar o ser parte también del ciclo de un producto y que está de alguna forma funcionando orgánicamente a nuestras ideas o a lo que queremos también que el mundo, que las cosas sean. Después hay un montón de variables que son, no sé, económicas o de limitaciones de distribución en los puntos de venta. O sea, la realidad es que muchas veces, o nos hemos enterado a través de gente con la que trabajamos, que sus productos no permiten estar en todos lados por los mismos vendedores. O sea, tienen acuerdos con los monopolios, entonces no pueden poner el producto del otro o al mismo precio o la misma cantidad o en la misma góndola. Entonces, si bien los productos son buenos, son de calidad, tienen un diseño que acompaña demostrar que son de calidad y demás, hay limitaciones que eso ya son más políticas, digamos, y entonces ahí hay como una limitación más grande, como que exceda el diseño, pero en la medida de lo que respecta a eso, digamos, lo que venimos trabajando un poco en ese sentido. El primer viaje fueron 2 compañeras, tres, y volvieron como impresionadas porque un poco muy tranqui, íbamos a contar en principio lo que nosotras hacíamos, pero sin embargo sí hubo por ejemplo, detalles que ellas muchas no hablan en español, o inclusive cuando ellas están trabajando, claro, en realidad hablan en su idioma ¿cómo llegamos ahí? Porque un chico de la facultad venía viendo el trabajo que nosotros veníamos haciendo, sabía que había una necesidad porque había un grupo de mujeres artesanas que estaban desarrollando productos que son los canastos esos que vemos que tienen en principio, bueno, varios temas. Uno es que a nivel funcional lo primero que se rompen son las manijas y eso es algo que con el tiempo hace que sea un producto que no termina de funcionar del todo, entonces aparecía esta necesidad de, bueno, repensarlo desde el lugar del diseño, cómo mejorar esa situación. Después había otra realidad y era que la mayoría de las mujeres les cambiaban un canasto por una bolsa de tomates o por una par de zapatillas Adidas usadas. Mucha gente que les compraba productos a ellas después los revendía no muy lejos, en Resistencia, nomás ellas son de Castelli y del Chaco, hacían 300 kilómetros y el canasto pasaba a valer 3 o 4 veces más de lo que le daban el dinero a las mujeres. Sí, que eso sigue pasando, digamos, con la mayoría de las artesanas. Entonces, había fondos internacionales para financiar esto, que es un proyecto que tiene como objetivo que las mujeres puedan desarrollarse, que se organicen como grupos, que formen cooperativas de trabajo y que haya otros grupos más también que se vayan formando a partir de esa experiencia y que estén todos articulados en red. Estamos hablando de una red bastante grande que no es solo Argentina, es también Bolivia y Paraguay.
En principio creo que estoy casi seguro que Bolivia y Paraguay. Y bueno, hicimos varios viajes y pasó eso, sí, que muchas veces nos costaba... Porque la cuestión es que, como todo, con todo cliente, como decían antes, es necesario establecer un vínculo, digamos, y el vínculo tiene que estar dado también en la forma en la cual, digamos, cada uno funciona en su contexto, y la realidad es que, en general, los cómics, este grupo de mujeres tienen un ritmo mucho más tranquilo, entonces caes vos, que sos de la ciudad, que estás a, digamos, 200.000 por hora, que venís taca, 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 y así, y tenés que bajar 200.000 cambios, entrar en el plan del otro, y ahí empezar a generar confianza, porque como todo vínculo hay que desarrollarlo y trabajarlo, o sea, no sucede de un momento para el otro, tenés que ganarte la confianza, digamos, tenés que, digamos, confiarlos también, o sea, establecer una relación, y a partir de eso empezar a trabajar y también, digamos, mostrar qué es lo que vos hacés, cómo es que trabajás, que los otros te muestren qué es lo que hacen, digamos, ellas nos mostraron cómo eran los tejidos que hacían, cuáles eran las hojas que usaban, cómo se hacía todo el proceso, que es un montón, tuvimos que aprender todo eso, porque si no también es ridículo pensar que vos llegás y lo miraste y ya lo entendiste, o sea, la realidad es que necesitas que el otro te cuente cómo efectivamente se hace para poder plantear una solución, o sea que el método, o sea con las como con cualquier trabajador, vos vas a una metalurgia, también tenés, qué sé yo, cualquier fábrica que haga algo específico, tenés que saber cómo es ese proceso productivo para poder plantear algo, porque si no estás ciego. Corrernos de la lógica también del proceso productivo que estamos acostumbrados, entonces nosotras nos imaginamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, bueno, entonces una termina de hacer el canasto, la otra le pone la cinta, la otra, y no, en realidad estábamos reproduciendo, ellas lo que nos decían era que ellas están organizadas en familias, los artesanos son como aprendizajes que van pasando de generación en generación, que para ellos es muy importante que cada una hace su producto, o sea, este es el canasto que hizo María, este es el canasto que hizo... Y así empezamos a repensar la lógica de producir, por ejemplo, los canastos tienen etiquetas que vienen la marca, que claro que es un trabajo en conjunto, porque las decisiones las tomaron ellas, solo que fuimos acompañando, y atrás en la etiqueta tenés el nombre del artesano que lo hizo y también la cantidad de horas de producción que le llevó a hacer ese canasto y la cantidad de hojas de palma que lleva a hacer ese producto en particular. Entonces, bueno, a partir de eso que parecía como un inconveniente, terminó resultando como una parte que yo, la mayoría de la gente que conozco y tiene el canasto, nadie le sacó la etiqueta, por decirlo de alguna manera, como se empieza a producir una forma diferente, no solo de pensar el proceso de producción, sino también de la venta del producto, el uso que le da el usuario también, el orgullo de tener esa información y repensar el producto, la forma que es. Sí, y también para mí lo importante que como un poco capaz dimos el salto este año fue, o sea, no solo vincularnos desde lo productivo, porque la realidad es que, digamos, es un poco el lugar, si vos te pensás como diseñador, que te toca, digamos, que es desde lo productivo, desde, no sé, la formación de identidad de un emprendimiento o eso, pero también la realidad es que la lucha más profunda que llevan los pueblos originarios es por la tierra y la vivienda, entonces, digamos, viendo y también, digamos, conociendo que hay una lucha muy grande, y particularmente ahora en la 9 de julio están acampando hace alrededor de 7 o 8 meses, los Copiwini, que son de distintas, digamos, organizaciones de Formosa, nos acercamos a la carpa, hicimos también un pequeño como corto con ellos contándonos cuál es su lucha, digamos, por qué están acampando ahí, qué es lo que esperan, y todos los reclamos que le hacen al gobierno, digamos, tanto provincial como nacional, y también poder hacer una difusión de eso, que ya no es tanto un lugar productivo, sino ya es el diseño como otra herramienta, sino más de comunicación y de difusión de una lucha, porque si no parece que solo haciendo canastos, interviniendo en eso va a cambiar, y la realidad es que no. Y es como una contradicción a la que te encontrás también, porque, ¿viste? Parece, si no, como decir, pero ¿por qué con esto? Y no, digamos, hay algo más de fondo, mucho más importante. A full. Y un poco hicimos una serie de cortos que se llaman Lucha, Cámara, Acción, y que es un poco eso, acercarnos a situaciones de lucha, digamos, o organizaciones, tanto cosas puntuales como conflictos que son más largos, y poder darles una difusión muy breve por las redes sociales. Así que eso, con los pueblos originarios fueron como las dos, o sea, con los COME en particular, allá en este contexto es más agrupado, más amplio, pero... Y después una cosita respondiendo a tu pregunta, también nosotras cuando empezamos a hacer presupuestos decíamos de dónde sacamos lo que cobramos por nuestro trabajo, cómo hacemos para evaluar cuánto vale un flyer, cuánto vale, y en principio, bueno, dos cosas, una es que hay en la
la Cámara de Diseñadores de Rafaela de Santa Fe, tiene un tarifario en donde lo primero que haces es una categoría de cliente, entonces categoría A, B o C, una empresa o lo que fuera con más de 40 empleados, con menos de 40, y la tercera que es organizaciones sin fines de lucro y particulares, independientes, que nosotros también se puede, obvio que esas categorías uno las va acomodando, pero y ahí tenés una base por lo menos de dónde partir para empezar, porque también está el tema del diseñador, siempre en los tarifarios lo que permiten es poner un piso, decir, bueno, organicémonos, empecemos a ver, si no, viste qué pasa eso, todos van bajando y se va precarizando el trabajo en general, así que eso fue un puntapié para que después también se empezaron a organizar acá en la COPE las reuniones para formar un sindicato y empezar a pensar, bueno, un tarifario para diseño industrial, un tarifario para diseño audiovisual, que son disciplinas relativamente nuevas, no tienen más de 25 o 30 años las carreras. Entonces, bueno, empezar a organizarnos también con otros diseñadores, con otros privados, de cooperativismo, pero eso, plantear un tarifario, ver cómo categorizar a los clientes. Es una lucha en curso. Sí.